Pues esta es nuestra sección Periodismo desde el Campus. Pedro Salazar, bienvenido a tu espacio. Gracias, Vamos Ciro. a ver una cápsula sobre el tema que desarrollarás y volvemos ya a tu comentario. Muy bien. Desde el Campus. Hace algunas semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 24 de la Constitución mexicana en materia de libertad religiosa, de conciencia y de convicciones éticas. Algunas voces han externado preocupaciones sobre los alcances de esa nueva disposición porque avisoran que la misma servirá de base para reivindicaciones y exigencias por parte de las organizaciones religiosas. En particular, según algunos, servirá para promover la educación religiosa en la escuela pública y la obtención de concesiones en radio y televisión por parte de las iglesias. Ello a partir de una interpretación que conjuga el nuevo texto constitucional con algunos tratados internacionales. El tema es de máxima relevancia para la democracia mexicana y merece nuestra atención en nuestra sección Desde el Campus. Pedro, pues una reforma importante que quizá no ha sido lo suficientemente comprendida. Y una reforma además que tardó mucho en aprobarse, eso es interesante. Mira, Ciro, desde el año 2012 se había realizado ya el primer tramo del proceso legislativo para reformar la Constitución de manera simultánea, tanto en el artículo 24, que es la reforma que comentaremos, como en el artículo 40 de la Constitución, en donde se incluyó la definición de la República Mexicana como una república laica. Esta reforma del artículo 40 pasó, digamos, sin mayores problemas la prueba de las legislaturas de los estados y fue aprobada, si no me equivoco, hace 8 meses más o menos. En cambio, la reforma al artículo 24 se fue quedando en las legislaturas de los estados, se fue retrasando su aprobación y ha habido una polémica pues, de considerable importancia alrededor de la misma. Lo que dice el 24 nuevo, en realidad desde mi punto de vista como constitucionalista, no cambia de manera sustantiva lo que decía el 24 anterior. Pero hay un dato político que generó, digamos, suspicacias alrededor de la aprobación de la reforma y que vale la pena recuperar para ver qué sí dice y qué no dice el 24. Cuando se estaba realizando el proceso legislativo en la Cámara de Diputados, un diputado del Partido Revolucionario Institucional propuso una redacción en la que incluía expresamente que la reforma del 24 también abarcaría la posibilidad de que se llevara la educación religiosa a la escuela pública. Este fraseo fue un fraseo que no tuvo ningún éxito legislativo, es decir, no quedó aprobado en ninguna instancia dentro de esa Cámara y por supuesto no llegó al Senado. Y que va a contracorriente con toda claridad frente al artículo 3. Y frente al mismo artículo que se estaba aprobando, al mismo tiempo al 40 que define a la República como una república laica. Es decir, fue una ocurrencia muy desafortunada que generó mucha polémica, que trascendió a la opinión pública y que entonces, bueno, puso una lupa especial sobre la reforma al 24. En realidad lo que se aprobó no dice nada de eso. Dice que en la República Mexicana todas las personas tenemos derecho a la libertad, así en singular, de religión, de convicciones éticas y de conciencia, lo cual es interesante porque abre, digamos, el reconocimiento en paridad de condiciones al derecho de libertad religiosa de todas aquellas personas que legítimamente creen en una religión determinada, pero lo equipara también al derecho de aquellas personas que, ateas o agnósticas, deciden tener un catálogo axiológico de valores distinto al que ofrecen las religiones. Es decir, en realidad es una reforma en ese sentido que amplía el espectro de la libertad de conciencia, digámoslo así. La misma reforma hace referencia a que también serán legítimos los actos de culto público y privado, algo que ya estaba en el 24 anterior, y que los límites al ejercicio de estas libertades, bueno, pues son los derechos de tercero y las normas constitucionales y legales vigentes en el país. En realidad, entonces, una reforma, digamos, importante por el contexto en el que se da, pero que no tiene, creo yo, los alcances que algunos han visto en la misma. ¿En dónde está la polémica hoy? Sí? Bueno, como sabes, en junio de 2011 se aprobó una reforma en materia de derechos humanos que nos dice que los derechos humanos que están en la Constitución deben de ser complementados con las definiciones y con los derechos
que se reconocen en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Bueno, en efecto, en materia de libertad religiosa hay desarrollos a ese derecho, tanto en el Pacto de San José, en el Pacto de los Derechos Políticos y Sociales, en distintos instrumentos internacionales que desagregan el contenido de la libertad religiosa y que en algunos de los desagregados establecen el derecho de los padres a transmitir sus propias creencias a las nuevas generaciones. De ahí algunas interpretaciones han querido deducir que el nuevo artículo 24 sirve para lo que aquel diputado priista quería, es decir, sirve para colocar sobre la mesa del debate público una revisión del artículo 3º constitucional y ampliar la educación religiosa a la escuela pública. Yo creo que es una interpretación que no tiene ningún sustento, Ciro, por dos razones. Uno, porque incluso en el ámbito internacional existe una polémica del alcance del derecho a la libertad religiosa, porque, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño establece con toda claridad que el derecho es de los niños, no de los padres, a, digamos, tener las condiciones de desarrollo de su autonomía para elegir libremente la religión que quieren. Es decir, hay una polémica incluso en el ámbito internacional. Pero además porque nuestra Constitución es una Constitución clara en materia de laicidad. Lo es si uno hace una interpretación, como deben hacerse, del conjunto de disposiciones constitucionales relacionadas con la materia. Uno no debe leer el 24 y los tratados internacionales solo. Uno debe leer el 24 a la luz del 3º, a la luz del 40, a la luz del 130 constitucionales. Y ese conjunto de normas establecen que en el caso de México, la posición constitucional en materia de laicismo es muy firme, es muy clara, es muy contundente y es muy laica. Esto no sucede necesariamente en otros países que también son firmantes de los mismos pactos internacionales. Te pongo un ejemplo concreto que creo que permite, digamos, ver las diferencias y las aproximaciones. La Constitución argentina, en su artículo 2º, dice expresamente que el gobierno de ese país profesa la religión católica. Bueno, obviamente los alcances de esa disposición, leídos a la luz de los tratados internacionales, son distintos en ese país de los alcances que tiene en México, donde la Constitución expresamente dota de una identidad laica a la República Mexicana. Entonces, me parece que no debemos de preocuparnos demasiado. Algunos ministros de la Suprema Corte con mucho tino han advertido que esta reforma para lo que sirve es para ampliar, digamos, el arco de los derechos, insisto, incluso involucrando dentro del derecho la libertad, digamos, de conciencia a las personas que no tienen una religión, y al mismo tiempo sirve también para apuntalar al Estado laico mexicano en una versión de un Estado laico que respeta las libertades, que reconoce el derecho de las personas a creer en lo que mejor les parezca, pero que también establece límites firmes a las propias religiones y sobre todo a las iglesias. Y creo que así es como hay que leer el nuevo 24 constitucional. A mí no me preocuparía, siempre y cuando obviamente pues todos los usuarios de la Constitución, que somos todas las mexicanas y todos los mexicanos, hagamos las interpretaciones que corresponden a una república que es y debe seguir siendo laica. Claro, aunque habrá que reconocer que en los últimos meses, como tú mismo lo has planteado en este espacio, estamos viviendo un relajamiento de los principios y de las prácticas del laicismo en la vida pública a partir de actos de distintos actores políticos, sobre todo acercándose a la Iglesia Católica en coyunturas electorales, y está abierta la agenda desde hace mucho tiempo de la Iglesia para llegar al terreno de la educación. Yo creo que sí. O sea, los riesgos están. Claro, y yo creo que eso no ha cambiado. El contexto de exigencia de la agenda por parte de la Iglesia Católica es el mismo que ha estado siempre sobre la mesa y que me temo que no va a cambiar a lo largo del tiempo. De hecho, alguien me llamaba la atención el otro día sobre un dato interesante, que ya no solo debemos de mirar a la Iglesia Católica como un actor que tiene una agenda política, sino también a las muchas iglesias protestantes que hay en el país y que por el origen en muchos casos de, digamos, de esas mismas organizaciones vienen de culturas como la norteamericana, en las cuales existe mucho mayor familiaridad
en la vinculación entre religión y política y que intentan traer esas prácticas a las dinámicas de la política mexicana, lo cual creo que es un dato que vale la pena subrayar. Ya son distintos actores religiosos los que cercan al laicismo mexicano. Y tú adviertes algo muy importante, que es que hay un reblandecimiento por parte de actores políticos relevantes en la materia y hay además una omisión importante por parte del gobierno del Estado mexicano, en concreto de la Secretaría de Gobernación, a hacer efectivas las disposiciones de la Ley de Culto y Organizaciones Religiosas. Pero yo creo, Ciro, que esto ya está ahí, hay que tomárnoslo con la máxima seriedad, hay que llamar la atención sobre sus implicaciones, pero en realidad no es culpa del 24, eso es lo que quiero decir. Claro. Es decir, obviamente estas fuerzas y estos actores harán una interpretación del 24 pues que sirva a sus intereses. Es importante advertir que esa sería una interpretación constitucional espuria, equivocada, que a la Constitución mexicana hay que leerla en su conjunto y que el hecho de que se haya reformado el 24 para extender la libertad religiosa también a aquellas personas que no profesan religión alguna, lejos de ser una mala noticia, es una buena noticia para el laicismo mexicano si se interpreta de manera correcta la Constitución. Pedro, pues muchas gracias por traer de nuevo estos temas. El laicismo es una condición para la coexistencia civilizada entre personas con distintas religiones y también sin ellas. Muchas gracias, te esperamos de nuevo en tu espacio pronto. Gracias a usted, vamos a la sección Contraste.